Vamos a ver un tema muy importante, se llama la integridad de la palabra de Dios. Es bien importante porque la palabra de Dios es el fundamento. Dice la palabra en Génesis que Dios creó con su palabra todas las cosas. Entonces ahí está, en el principio era el verbo y en el principio era Dios. El verbo es la palabra, el verbo es Jesucristo. En el principio estaba Jesucristo, en el principio estaba la palabra. Vamos a ver este tema, la integridad de la palabra, el poder que tiene la palabra, la virtud que tiene la palabra de Dios, lo que produce la palabra de Dios. Esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Nosotros podemos tener seguridad en la palabra de Dios, confianza total en su palabra. La integridad que tiene la palabra de Dios la dejó muy clara nuestro Señor Jesucristo, porque Él siempre se refería a la palabra de Dios. Cada vez que Jesucristo hablaba, cada vez que Él decía algo, decía, como está escrito. Y decía, es necesario que se cumplan las escrituras. Entonces Él siempre le dio énfasis, siempre marcó que la palabra era la verdad, era el fundamento. Entonces decía, como está escrito, y Él cuidó que hubiera cumplimiento en la palabra de Dios. Todo lo que fue profetizado, todo lo que fue dicho, Él se encargó de que esa palabra se cumpliera. Por eso dice, los cielos pasarán, la tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. La palabra es para siempre, la palabra es Cristo, Cristo mismo. Amén. Entonces vamos a ver varios aspectos de la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que tener bien firmes en nuestras mentes, en nuestros corazones, la importancia y la fidelidad, que nosotros podemos confiar plenamente en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es fidedigna, es verdadera, es vida. Ahí está el poder, ahí está la virtud, ahí está todo. Cristo dijo, Juan 6:63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra es espíritu, esta palabra es vida. La palabra, dice la Biblia, que fue inspirada por Dios. Inspirada, y ahí usa una palabra que es exhalada. Eso quiere decir que salió de mismo Dios. Es el mismo corazón de Dios exhalado y expresado en su perfecta voluntad. La palabra de Dios es la perfecta voluntad de Dios. Entonces dice, fíjate, vamos a leer 2 de Timoteo 3:16. Y traía una versión ahí, yo creo que pongan la Reina Valera, pero 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. O sea, inhalada de Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Entonces la palabra de Dios es útil. Esta palabra es útil para enseñarte, para instruirte, para reprenderte. Esta palabra nos enseña, nos regaña, nos reprende, nos enseña. A mí me gusta leer, por ejemplo, el libro de Proverbios. Si tú lees el libro de Proverbios, son 31, uno cada día. Tú vas a tener mucha sabiduría, te va a enseñar, te vas a dar cuenta ahí de muchas cosas que estamos haciendo incorrectamente. Sobre todo aquellos que negocios, en general para todos, porque te enseña para la vida. Pero a mí en particular me da sabiduría y me enseña sobre muchas cosas en los negocios, porque la palabra es útil para enseñarte. Si tú quieres sabiduría, si tú quieres tener buen entendimiento, la sabiduría verdadera, la sabiduría de Dios, tú tienes que ir a la palabra de Dios. Tal vez te pueda dar un buen consejo a alguna persona, pero nunca el consejo que te va a dar la palabra. La palabra de Dios es fidedigna, en ella puedes confiar, en ella puedes estar seguro. Lo que ahí te dice que es, eso tiene el resultado. Eso lo creó Dios para producir virtud, para producir bien en tu vida. Entonces tenemos que poner esa preeminencia, esa importancia a la palabra de Dios para todo.
Es útil para corregirnos, para instruirnos en justicia. La palabra de Dios dice también en 2 de Pedro 1:19 que la palabra de Dios es segura, es 100% fiel en lo que te dice. Muchas veces nos topamos con que decimos, yo voy a ir a la iglesia o va a estar cierto pastor, es que quiero que me dé una palabra. Y estamos muchas veces deseosos de que una persona nos dé una palabra. Y sí, hay dones de profecía, de ciencia, de sabiduría. Son dones inspirados por el Espíritu Santo en los cuales Dios nos da una palabra. Y esa palabra nos confirma, nos reafirma. Nos dice algo que Dios ya ha hablado a nuestro corazón. Entonces cuando nos lo dicen, siempre va a ser para confirmarnos, para animarnos, para exhortarnos, para estar seguros de que la palabra coincide con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, y eso nos reafirma. Pero fíjate lo que dice aquí en 2 de Pedro 1:19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Sabes cuál es la palabra profética más segura? La palabra que te va a decir, tú puedes saber tu futuro de acuerdo a la palabra de Dios. Tu futuro está revelado en la palabra de Dios. Si tú quieres saber, oye, ¿cuál es el futuro que tiene Dios para mí? Tú puedes ir a la palabra y dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, pensamientos de paz, para darles el fin que esperan. Si quieres saber cuál es tu futuro como hijo de Dios, tu futuro es vida eterna con Cristo Jesús. Aquí en la tierra dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tú quieres saber qué es, Dios quiere que tú tengas paz, Dios quiere que tú tengas salud, Dios quiere que tú tengas en todo lo suficiente y aún abundes para toda buena obra. Dios quiere que tú seas bendición, Dios quiere que tú seas un dador como Dios es. Si tú quieres saber, muchas personas dicen, es que cómo Dios te habla, porque me dices, oye, es que Dios me dijo esto. Dios te va a hablar por la palabra, lee la palabra de Dios. Dios te va a hablar por la palabra. Ahí tú vas a saber, esta es la palabra de Dios, esto fue inspirado por Dios, y puedes estar seguro y confiado de que esta es la voluntad de Dios. Amén. Es la palabra profética más segura. En el verso 21 de 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Esto no fue por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sabes? Esto es un tesoro. ¿Alguien ha visto la película que sale, que andaban buscando una Biblia, que era la única que quedaba en toda la tierra? ¿Cómo se llama? El libro de los secretos. ¿Sí la han visto esa película, el libro de los secretos? Era la única Biblia que quedaba y la quería, fíjate, en esa película sale que la quería un malo porque decía, también con esa palabra puedo dominar a la gente. Él lo pensaba en mal, porque esta palabra tiene poder. La palabra tiene poder. El enemigo usa la palabra también. Cuando el enemigo tentó a Cristo en el desierto, usó la palabra. Pero Jesús siempre usó la palabra también. Y le dijo, cuando le dijo, convierte esos panes esas piedras en panes, le dijo Jesús, no, porque ciertamente no solo de pan, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabes? De toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Esto es alimento, esto es vida. La palabra de Dios, su integridad, podemos confiar en ella. Amén. Dice también Juan 6:63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Todo fue creado con la palabra de Dios. Por eso en Hebreos capítulo 11 verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios.
por la palabra de Dios. ¿Sabes que todo el universo, todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios? Dice, de modo que lo que no se ve, déjame ponerme los lentes, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Dios, si lees Génesis capítulo 1, decía, sea la luz, y fue hecha la luz por su palabra. Todo lo que fue creado, el universo, fue creado por la palabra de Dios. Tú tienes la autoridad de la palabra de Dios. Tú tienes a Cristo en ti, el Espíritu Santo está en ti, y tú tienes ese poder creativo también. Tú tienes el poder creativo de la palabra de Dios. Amén. Dice también que la palabra nos libra. Dice Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Fíjate, envió su palabra y los sanó. Cuando oramos, enviamos la palabra de Dios, declaramos salud. Por eso cuando el soldado romano que entendía el poder de unas palabras, una orden, el centurión romano cuando estuvo con Jesús, aún siendo él gentil, no era judío, pero le dijo que quería que sanara a su siervo y le dijo, Señor, no es necesario que vayas a mi casa, solamente envía tu palabra. Y Jesús dijo, wow, dice, no he visto tanta fe en Israel como en este hombre. Y era un italiano. Y dijo el centurión, es que yo entiendo de autoridad, yo le digo a un soldado, ve, y él va. Mi orden es hecha. Cuando yo le digo a alguien que vaya y que venga, va y hace aquello. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino la palabra de Dios va y hace aquello por lo cual fue enviada y no regresa vacía. Esas son cosas que tú tienes que poner en tu mente y en tu corazón, porque la palabra es poder. La palabra, ten cuidado, porque de toda palabra vana vas a tener que dar cuenta. Y sabes una cosa, no es por juicio, porque en Cristo Jesús estamos libres de todo, estamos justificados por la fe en Cristo, pero hay un poder en la palabra de Dios. Tú lo tienes que usar. Después voy a hablarles de un tema de la autoridad del creyente, para que tú sepas la autoridad que tienes y cómo la palabra que tú sueltas de tu boca tiene poder. Tú tienes que estar reafirmado, porque la palabra de Dios, esta es palabra de Dios. Le decía hace poquito aquí a Jehú, al que canta, al más grandote, que gloria a Dios, estábamos orando en la mañana, fue a sacar su visa. No había sacado nunca visa con su esposa y los animamos, les dijimos, saquen su visa. Pues mi esposa está allá en el otro lado y pues para que la visiten. Y sáquenla, es que nunca, y que cómo, y que pues vamos. Y le dije, mira, tú vas con gracia y favor, declara la palabra, le digo Jehú. Declara la palabra, tú sueltas el poder de Dios cuando dices la palabra. Yo tengo gracia y favor, yo tengo gracia y favor. Señor, tú abres camino delante de mí. Tu gracia y tu favor esté en mí. ¿Y sabes qué sucede cuando tú sueltas la palabra por delante? Gracia y favor, puertas se abren. Tú tienes que soltar la palabra, tú tienes que usar la palabra de Dios. Y nos habla, me manda un mensaje y dice, gracias a Dios, nos dijo, visa aprobada, visas aprobadas. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo muchas veces cuando voy a un lugar y voy a un trámite, yo mando la palabra por delante. ¿Por qué? Porque yo necesito soltar el poder. Yo no voy en mis fuerzas, no es con nuestras fuerzas. Tú necesitas usar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Suelta la palabra. Yo le decía a Jehú, hace unos días, y le decía a Jehú, porque le veía que él le llamaba mucho la atención frases y cosas cristianas, frases, no precisamente de la palabra, pensamientos humanos y todo. Le digo, pues están muy padres, pero no tienen poder. El poder está en la palabra. La palabra de Dios, la palabra exhalada de Dios. Esto tiene poder. Tú di las citas, di lo que dice la palabra, suelta lo que dice la palabra. Ahí está el poder. Las otras están bien bonitas, hasta nos alegran el alma, pero ahí no hay poder. A lo mejor te ayudan a animarte,
pero el poder está en la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros sembremos esa palabra en nuestros corazones y la soltemos la palabra, porque tú vas a tener resultados en tu vida. Tú vas a ver. Por eso dice que del fruto de la boca es lo que vamos a comer. Suelta la palabra de Dios. Amén. Entonces le leí una frase, ya que a Jehú le llamaban la atención las frases. Le leí unas frases de uno de los predicadores más famosos de toda la historia de 1800, Charles Spurgeon o algo así, Spurgeon, no sé si lo han oído. Y decía ahí él, en una de sus frases decía que las palabras o las frases bonitas de los hombres eran como bolitas de papel lanzadas en comparación a las balas de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. También dice que la palabra de Dios es una espada. Es la espada del Espíritu. Y cuando leemos en Efesios de la armadura, y ahí te describe toda la armadura de Dios, la cual tenemos nosotros en Cristo, y tenemos que reconocer esa armadura. Como les digo, después vamos a hablar de la autoridad del creyente y entender cómo estamos revestidos en Cristo Jesús. No andamos así al descubierto, nosotros tenemos una vestidura, una armadura en Cristo Jesús. Y entre esa armadura ahí viene y dice que tenemos también la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y una espada es algo poderoso. Una espada es poderosa, una espada es un arma. Una espada sirve para defenderte del enemigo. Así se defendía el Señor, usaba la palabra cuando lo tentó el enemigo en el desierto. Amén. Entonces, la palabra de Dios es poder. Por eso ya les leí Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. También dice que la palabra de Dios en Salmo 119:105, que la palabra es lámpara. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra te va a alumbrar el camino para tu vida. ¿Quieres caminar en luz? ¿Quieres caminar seguro? ¿Quieres caminar sin tropiezos? ¿Quieres caminar sin golpes? Ve a la palabra de Dios. En la palabra te va a mostrar el camino, vas a tener luz para caminar seguro. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios y comenzamos a caminar en nuestra propia prudencia, entonces es donde vamos a tener problemas. Mantente seguro, vea la palabra. ¿Qué dice la palabra con respecto a este tema? Y tú lee las escrituras. Ahorita tenemos la ciencia, la tecnología, y la facilidad de buscar en Google, en internet, y decirle, a ver, necesito una palabra para esto, no sé, cualquier cosa de la vida, salud, matrimonio, amistad, todo, un pleito, ahí puedes encontrar respuesta. Dice la palabra, bendice a quien te maldiga. Dices tú, ay, pero es que no se lo merece. Pero si dice la palabra que bendigas, tú bendice. Eso te va a traer la victoria a tu vida. El obedecer la palabra, el hacer lo que dice la palabra. Cuando Pedro estaba en el mar de Galilea, Pedro, el discípulo de Cristo, era pescador, era un pescador profesional. Él a eso se dedicaba. Y Jesús un día le pidió la barca prestada a Pedro y le dijo, Pedro, préstame tu barca para de ahí estar predicando. Y después le dijo, Pedro, vente, vamos a pescar. Echa tus redes allá. Pedro, como pescador profesional, sabía que en la noche, en la noche se pesca, únicamente en la noche se pescaba ahí en el mar de Galilea. De día era imposible. Nadie pescaba de día. Los pescados podían ver los peces la red y no se acercaban a ella. Entonces era ilógico y Pedro lo sabía. Era ilógico, pero le dijo Pedro, en tu palabra echaré las redes.
Si tú, en otras palabras, si tú dices, si eso es lo que tú dices, Señor, en tu palabra yo echaré las redes. Y obedeció Pedro y fue la pesca más abundante, fue una pesca milagrosa. Dice que las redes se rompían y que pidió a otros pescadores que se acercaran porque eran tantos los peces que no podía con ellos. Si tan solo obedecemos y decimos, en tu palabra voy a hacer esto, en tu palabra voy a bendecir a quien me maldice, en tu palabra voy a orar por quien me persigue. Muchas veces venimos y decimos, no, vamos a orar y vamos a reprender a tal persona y condenarle la lengua, se la queremos hasta coser, se la queremos, a ver, que se le haga chicharrón la lengua a esta persona. Pero eso no es lo que dice la palabra dice que oremos por ellos, que los bendigamos. Entonces ahí es donde Dios entra, su poder, su palabra no regresa vacía. Y ¿sabes qué? Haciendo bien es como destruimos el mal. Así dice la palabra, que haciendo bien esa es nuestra arma. Amén. Entonces tenemos nosotros la palabra de Dios, que es poder. También dice, referente a la espada en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Fíjate qué filosa es la palabra, entra, pero mira, hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra es poderosa. Dice también que la fe viene por el oír, la fe es por el oír, dice en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra. ¿Tú quieres que tu fe crezca? La fe también viene por la palabra. En la palabra de Dios se encuentra todo lo que necesitamos. La palabra es espíritu, la palabra es vida. La fe viene por el oír, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y decimos, bueno, está bien, ahí está la palabra, pero ¿cómo la voy a usar? Jesús nos enseñó. De hecho, un día Jesús, lo podemos ver en Marcos, si juntamos los evangelios de Marcos en Lucas y Mateo, podemos ver que en una misma ocasión, ahí alrededor del mar de Galilea, Jesús les enseñó 9 o 10 parábolas en un día. Y todas esas parábolas tenían referencia a la palabra de Dios, a la semilla. Y en Marcos capítulo 4 nos enseña y nos dice sobre la palabra como la semilla. Y dice en el versículo 26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Cuando está hablando aquí de la semilla, está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es semilla. Aquí nos enseña, está la parábola también que habla de los tipos de tierra donde es sembrada la palabra. Y la tierra representa nuestro corazón, y ahí es donde nosotros debemos de sembrar la palabra de Dios. Nosotros debemos constantemente sembrar esta palabra, porque en esta palabra está el poder, en esta palabra está el éxito de tu vida, en esta palabra está la manifestación de la gloria de Dios para ti, para tu vida. Y decía, es como el hombre que echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. Así funciona la palabra, sin que tú sepas cómo. Cuando tú comienzas a sembrar la palabra en tu corazón, tú no vas a saber cómo. Tú siembras la palabra, tú comienzas a sembrar la palabra, y sin que tú sepas cómo, pasa día, pasa noche, esa palabra va a comenzar, y aquí dice, a brotar, dice, porque de lo suyo
lleva fruto la tierra, o sea, la tierra produce de lo suyo. Tu corazón, que es la tierra donde se siembra la palabra, produce. Dice, fruto. Dice, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Fíjate, la palabra de Dios, muchos piensan y dicen, ¿por qué yo dije la palabra y no pasó nada? ¿Por qué mandé la palabra y no pasó nada? Mira, no puedes ir muchas veces de 0 a 200 kilómetros por hora en un segundo, o sea, en un instante. Aquí nos está enseñando el principio, que es una semilla, tiene su tiempo, la palabra tiene su tiempo en que va a salir. Y tú te vas y no sabes cómo, tú la siembras en tu corazón, comienzas a sembrar la palabra en tu corazón y tú no sabes cómo, pero si esa palabra, como dice en Josué 1:9, que dice, no se aparte de ti este libro de instrucción, sino que medites en él de día y de noche, para que hagas conforme en él esté escrito. Dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué tienes que hacer? Poner la palabra en tu corazón, meditar la palabra. Tú dices una palabra y dices tú, ay, no pasó nada. No, la palabra tiene su tiempo. La palabra va a dar su fruto en su momento. Muchas de las palabras que yo sembré hace un año en mi vida, yo las estoy viendo ahorita, el resultado. No abandoné mi campo, no dije, bueno, es que ya no pasó nada, no hubo nada. No, yo me mantuve. La semilla no quedó abandonada. También viene en el capítulo 13, creo que de Mateo, y ahí habla también de la parábola del sembrador, que dice que la palabra, la semilla que cae al lado del camino, la semilla que cae a un lado del camino, dice, esa es la semilla, esa es la palabra que no entienden, es una palabra que no entienden, y viene el enemigo y la roba. Por eso es bien importante entender la palabra, por eso es bien importante y pasamos tiempo en Gracia y Fe para que tú aprendas y entiendas la palabra de Dios. Porque cuando tú comienzas a tener un entendimiento, tener luz de la palabra de Dios y comienza esa palabra a caer en tu corazón, esa palabra está preparada. No te la robe el enemigo. Porque si te la roba, pues ya, no hubo. Te digo, yo estoy ahorita disfrutando y viviendo el resultado, el fruto de palabras que yo sembré en mi vida hace un año, hace 6 meses, hace 2 años. Yo comencé a sembrar semillas de salud y no veía nada al principio. Te voy a decir que decía, pues estoy declare y digo y amén, y me mantuve y comencé a ver el fruto. Comencé a declarar semillas para prosperidad en áreas de mi vida donde yo tenía dificultad. Comencé a sembrar palabras, comencé a sembrar semilla. Pero si leemos la parábola del sembrador que dice, bueno, ¿en qué tierra cae? ¿Cómo tienes el corazón? ¿Cómo eres para retener esa palabra en tu corazón, para guardar la palabra de Dios en tu corazón? Para que tú estés meditando en esa palabra día y noche, día y noche. Dice, y sin que sepas cómo, pasa el día, pasa la noche, tú no sabes cómo, y de repente sale una hojita chiquita, algún brote, dices tú, ay, ya salió algo, comienzas a decir, ¿estará funcionando ya la palabra? Y luego ves que sale un tallo, y después una espiga, y después ya ves el fruto, el resultado. Así opera. Mira, si el Señor hubiera creado de otra manera cómo opera el reino de Dios, hubiera dicho, bueno, es como preparar un alimento. Tú juntas los elementos y ya quedó. No es así. Tiene su tiempo. Cada cosecha tiene su tiempo. Algunas los rábanos son en 20 días, creo, 21 días. Hay una planta, hay un bambú, la otra vez les comentaba, hay una variedad de bambú que lo siembran y pasan años y no ve nada. Dices tú, no hombre, ¿a poco sembraste el bambú ahí? Sí, sembré bambú. Pasa otro año, 6 años y de repente sale una hojita chiquita de esa variedad de bambú. Dices tú, esa hojita.
Pero en ese año que sale la hojita, en ese solo año y durante el tiempo del verano, ese bambú crece hasta 6 metros de altura. La palabra de Dios no regresa a él vacía, va hacia aquello por lo cual fue enviada. La palabra, la semilla de la palabra fue diseñada por Dios para multiplicación, fue diseñada por Dios para producir, fue diseñada por Dios, tiene la característica de dar y producir, multiplicar el poder de Dios. Yo te animo que te mantengas en la palabra, la integridad y la fidelidad de la palabra de Dios. No dudes de su palabra es verdad. Su palabra permanece para siempre. Los cielos pasarán, la tierra pasará, pero dijo Jesús, pero mi palabra permanecerá. Y mi palabra va y hace aquello por lo cual fue enviada. Mi palabra no llega a mí vacía, dice. Dijo, las palabras que yo he hablado, su palabra, son espíritu y son vida. Con la palabra fue creado lo que no se ve. Todo lo que vemos fue creado por la palabra. Tú tienes la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Tú tienes también la capacidad de poder usar esa palabra de Dios. Por eso nos la dejó el Señor. No nos dejó sin su palabra. Gloria a Dios mira, fue el primer libro que se imprimió. Fíjate dónde está la gloria de Dios. Eso fue la mano de Dios. El primer libro en la historia que fue impreso y fue la Biblia. Gloria a Dios. ¿Cuántos años no pasaron de que estuvieron en pergaminos, en cuevas, en lugares, los reunieron y pudieron llegar para que los pusieran y pudiéramos leerla tú y yo, la palabra exhalada de Dios, la perfecta voluntad, el poder de Dios? Aquí está. El enemigo dice, no hombre, guárdate esa Biblia ya, hombre, déjala, ponte acá, allá, búscale. La vida está en la palabra. Ahí está el poder de Dios. Comienza a sembrar semillas en tu corazón. Yo empecé con 1, 2, 3 semillitas. Estaba como mi hijo Abraham que me decía, papá, vamos a sembrar, porque íbamos a Home Depot y veía los sobrecitos de semillas que venden ahí en el área de jardines. Y decía, vamos a sembrar, y bueno, ¿de qué quieres? Y agarraba una y otra, 2, 3 cosas, ok, vamos a sembrar rábano, cebolla. Por algo empezábamos. Tú tienes que empezar a sembrar palabras, a esperar, a cuidar, a regarla, a decir, no pierdo esta palabra, Señor. Esta es la palabra profética más segura para tu vida. Comienza a sembrarla en tu corazón, comienza a meditar en ella día y noche, hasta que tú veas cómo sale una hojita de repente, luego un tallo, luego ya está la espiga y el fruto. Amén. Amén. La palabra de Dios. Mira, les decía en la mañana al instituto bíblico, estoy dando clases en un instituto, 2 horas diarias. Por eso ando un poquito ronco, no se me nota el ronco. Y les decía, porque muchas veces nos olvidamos de sembrar la palabra, y no debe de olvidarnos, es la prioridad. La prioridad es que tú tengas palabra. ¿Qué palabra tienes ahorita? ¿En qué palabra estás tú creyendo? Tú tienes que tener, escoge algunas semillas. Tú tienes que estar parado para alguna situación en tu vida. Tú tienes que estar parado en la palabra para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, para ti, para tu salud, para tu paz. Tú tienes que tener una palabra. No es solamente decir, es que yo creo que Dios me va a ayudar. No, Dios ya te ayudó en Cristo Jesús. Tú tienes todas las cosas, tienes la palabra de Dios y se usa la palabra. Yo les decía que no podemos nada más decir, bueno, voy a la iglesia, me gozo en la lluvia, en la alabanza, y ya me voy, porque si en el Espíritu pues somos tocados y refrescados y nos encanta. A mí por lo menos me encanta refrescarme en la presencia de Dios. Me voy a mi casa, me siento bien a gusto, bien refrescado, como recién bañado.
Pero si no tengo, y llego aquí a la lluvia y está la lluvia bonito y todo, pero si no tengo semilla sembrada, ¿qué va a salir? Es como un campo que no lo siembran, y llovió bien bonito, truenos, rayos, todo, y se refrescó la tierra y precioso, pero si no hay semilla, no va a salir nada. Necesitamos tener semilla, necesitamos tener palabra sembrada en nuestro corazón. Ya les iba a decir ahorita como en el instituto, a ver, dudas. Porque siempre cuando estamos ahí ya estamos compartiendo un tema, ya las dudas. Siembra la palabra, comienza a buscar palabras que tú necesitas. Y vas a ver, me vas a decir, la palabra dice que Jesús, el Señor, nos lleva de gloria en gloria. De gloria en gloria. Ahorita tú estás en una gloria. Cuando tú llegaste a Cristo al principio y recibiste al Señor como tu Salvador, entraste en una gloria. Entraste en la gloria de ser un hijo de Dios y de recibir todas las cosas con Cristo. Pero en la manifestación de tu vida, en la manifestación de tu diario vivir, entraste en una gloria. A medida que tú eres renovado en tus pensamientos por la palabra dice que también nos lava, la palabra nos renueva. A medida que tú dejas que esa palabra comience a ser implantada, sembrada en tu corazón, en tus pensamientos, tú vas a comenzar con el tiempo a ver cómo eso va a ir de gloria en gloria, vas a producir. Y no vas a saber cómo, porque dices tú, ay, es que me esforcé. No. Ahí dice que no vas a saber cómo. Te aseguro que tú siembras la palabra y no vas a saber cómo, y vas a decir, yo ya no estoy como estaba hace un año, gloria a Dios. Yo ya no estoy como estaba hace 2 años, gloria a Dios. Si tú siembras la palabra, tú vas a ver cómo vas a ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Así te va a llevar el Señor. Te va a llevar cada vez más alto, como cantamos, y más alto y más alto. Mira, el lugar en la gloria que estás ahorita no es en la gloria que te vas a quedar. Tú fuiste llamado en Cristo Jesús a ir mucho más allá. Tú fuiste llamado en Cristo Jesús. Tal vez estás batallando en áreas, yo batallé en muchas, mi hermano. Porque tal vez dices ahorita, es que ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago allá? Aquí, como me ves, yo batallé muchísimo en muchas áreas. Yo les he platicado que aún la pastora y yo nos agarrábamos a pleitos bien bonitos y no estábamos bien en el matrimonio. No nos poníamos de acuerdo. La palabra te cambia, te produce un fruto y no sabes cómo. Pasa el día, pasa la noche y no sabes cómo. Y cuando acuerdas, tú ya estás en otro nivel, ya estás en otro lugar. Dios te va a llevar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo cuando tú te mantienes en la palabra. Mira, mi hermano, mi hermana, para atrás ni para agarrar vuelo. Nosotros vamos para adelante, porque hay una vida gloriosa que fue ya pagada y comprada en Cristo Jesús. Hay una vida gloriosa para ti y para mí, porque tú y yo fuimos en Cristo hechos sal y luz. Tenemos que llevar esa luz, que la gente vea. Algunos de aquí yo he visto sus cambios, yo he visto testimonios. Le decía, no sé quién, aquí Antonio, ahorita que volteé, dijeron, Antonio, yo te veo diferente. Yo te veo diferente, Antonio. Yo veo diferente a algunos cuando llegaron. Van de gloria en gloria. Tú no te vas a quedar igual. Aquí en Gracia y Fe vamos a sembrarte la palabra y tú tienes que ir allá y también. Amén. Amén, gloria a Dios. Mi deseo es verte prosperado. Ese es el deseo de Dios. Mi deseo es verte de mejor en mejor. No hay límites con Dios. Dios quiere que tengas mejor todo,
mejor coche. Dices tú, ay, eso es materialismo. Bueno, Dios le interesa que tú tengas mejor casa, mejor coche, que estés en paz, que tengas salud, que prosperes en todo. Esa es la voluntad de Dios, ese es el evangelio. Dios te quiere bendecido porque Él ya te bendijo con toda bendición. Estás bendecido. Tú estás bendecido. Tú estás bendecido. Siembra esa palabra en ti. Mira, esa sola palabra, cuando dices yo estoy bendecido. Tal vez en lo natural dices, hoy no sabe, pastor, parece que me trae el diablo raspando el suelo así de las greñas. Tal vez ahorita, sí, yo también estuve hace un tiempo en varias áreas de mi vida. Así estuve. Pero sembré una palabra. Dije, yo estoy bendecido. Yo estoy bendecido. ¿Y sabes qué sucedió? Comenzó a suceder en mi vida que hasta aún mi papá, que todos saben, falleció hace poco, y recuerdo tanto las cosas que me decía. Me dijo, hijo, tú estás bendecido. Y dije, wow. Yo había dicho que yo estaba como con una maldición. Yo decía, a mí yo estoy como los piratas del Caribe. La maldición me sigue para todos lados. En serio. En serio, en serio, en serio. Pero cambié mi manera de pensar y comencé a sembrar la palabra de Dios. Y sabes que se manifestó. Y ahorita cuando me ven a mí y me dicen, qué bárbaro, estás bendecido. Wow. Entonces, ¿dónde estaba la maldición de los piratas del Caribe? Se fue. Aleluya. Se fue. Pero así viví. Pero sembré la palabra. Y da fruto en su tiempo. En su tiempo. Espérate. Aleluya. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. La integridad de su palabra. Gracias, Jesús, por tu palabra. Podemos cantar que Él nos lleva de gloria en gloria.